Continuando con nuestro rol de entrevistas luego del bloque con Milagros Muñoz Guzmán, que tuvo la oportunidad de estar con nosotros aclarando muchos temas respecto del ámbito electoral. En esta oportunidad estamos con el ingeniero Gastón Barúa, conocido el ingeniero por todo su vasto conocimiento, un profesional de larga data que le ha dado mucho al Perú. También como alcalde de nuestro distrito de San Isidro en 2 oportunidades, y ahora, ingeniero, usted como secretario general de Unidad y Paz, el partido que lidera el general Quiabra. Coméntenos, ¿qué es Unidad y Paz? Bueno, en realidad nosotros tenemos una ideología, y la ideología, la mística que nosotros llevamos es el Perú sobre todas las cosas, definitivamente. Pero no es un contenido, no es simplemente un logo. Unidad y Paz tiene otra dimensión. Queremos un cambio sustantivo en nuestra sociedad. Deseamos optimizar las potencialidades que existen en el Perú, darle valor agregado a nuestros recursos naturales, no solamente extraerlos y exportarlos. Gran mensaje veo cuando los gobernantes dicen: acabamos de exportar 10.000 millones de dólares en oro, y no le hemos dado valor agregado a nuestros elementos, a nuestros recursos naturales, que se ha dicho de paso, son recursos naturales no renovables. Wow. Eso es lo más grave. Claro. Entonces, nosotros deberíamos ya estar satelitalmente fijando cuál es nuestro potencial y ver hasta qué punto y en qué volúmenes podemos ir explotando para no prescindir de ello y nos ocurre lo mismo que el guano, lo mismo que el caucho, lo mismo que el oro, lo mismo que el cobre, lo mismo que el litio. Por favor, tenemos que pensar de otra manera. La política del Estado debe ser socioproductiva, definitivamente. El Estado debe tener como objetivo el desarrollo socioproductivo. Ahora, como partido Unidad y Paz, ¿están viendo ser parte de una alianza? ¿Van solos? Ahora último, por parte del Congreso, también entiendo el Jurado Nacional de Elecciones habría flexibilizado un poco el que se pueda hacer de manera célere las alianzas de cara a este sinnúmero de partidos. Son 42 partidos. Bueno, democráticamente es lo más inteligente. Yo creo que este es el momento en que el Perú debe unirse, y Unidad y Paz convoca eso. Pero dentro de esto, por ejemplo, yo quería referirme, hay muchos partidos políticos. Yo creo que la seriedad democrática y el progreso del país obedece a 4 o 5 que pueden tener mística, ideología y planes de gobierno. Pero aún cuando redujéramos de esos sinnúmero de partidos que existen, 3 o 4 necesitan que haya un líder. Y ese líder lo tenemos en Unidad y Paz. Un líder que tiene experiencia, manejo político, capacidad de convocatoria, un líder, quizás no sea el estadista completo, pero un líder que conoce la realidad nacional, que es abierto al diálogo, que sabe escuchar, porque cuando él ha mandado tropas en algún momento, él no fue al frente solo, convocó a sus soldados, pero tampoco los convocó y los mandó al frente. Fijaron una estrategia y simultáneamente un sector de inteligencia para ver cuáles eran los puntos claves del enemigo y tratar de... Eso mismo aplicado a la política gubernamental es lo que necesitamos. Mano firme, mente lúcida, y el Perú necesita eso, definitivamente. Justamente en la previa y al final de la entrevista con Milagros, le pregunto cuál es el candidato, y habla de mano firme. Ahora bien, en esa mano firme que se habla, el radicalismo que también se menciona, la no participación de Antauro podría ayudar a que los
miembros de las Fuerzas Armadas se vean identificados ya con el general Quiabra? ¿Han hecho esa medición? ¿Cómo está? No, yo creo que la democracia permite, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, que ellas eligen a su mejor candidato. Vaya. ¿Ya? No creo que exista, porque no sería democrático. Cierto. ¿No? Pero a mí no me preocupa Antauro ni me preocupa la política interna. Hay una política exterior que ha incursionado en forma radical. Y en esto quiero ser muy claro, geopolíticamente y militarmente, países radicales como Rusia, China e Irán, con una escuela de adoctrinamiento cubano, se han posesionado en América del Sur, en toda Latinoamérica, teniendo la base en Venezuela. Y eso es peligroso. Es mucho más peligroso esa incursión externa y financiada además que la política interna. Y si hablamos de política interna, hemos aceptado al señor Alberto Zamora, embajador cubano en el Perú, con todo respeto a la diplomacia, pero está incursionando dentro de nuestra política sin ningún derecho, que vaya a gobernar a Cuba, pero que nos dejen libertad de escoger la mejor, o tomar la mejor decisión los peruanos. No hay una política realmente de nacionalismo, de sentimiento y de acción del Perú, no solamente para hacer un aspecto socioproductivo, sino fijar una política de relaciones exteriores para formar grupos. Y cuando yo hablo de formar grupos, acá hay otra dimensión que nos estamos perdiendo. Nos hemos encerrado en nuestras fronteras. El Perú debe ir más allá. Nuestra política debe ser supranacional. La integración del continente sudamericano, dada la hegemonía de su composición geográfica y productiva, debería ser una sola unidad. Y estaríamos en condiciones de competir con la Unión Europea o con la tríada de México, Canadá y Estados Unidos, que ahora está en discordia, o el mundo asiático. Y tendríamos 17 millones de kilómetros cuadrados y más de 350 millones de pobladores, que vamos a trabajar en 12 naciones como un solo continente productivo y darle valor agregado. Sudamérica es un centro de experimentación y de desarrollo científico extraordinario. Debemos buscar a los colegios profesionales, debemos buscar a los científicos, a los estudiosos, para que nos den mejores ideas a los políticos. Justamente ahora que lo menciona, ingeniero, hablando de colegios profesionales, hubo un proceso electoral del gremio del cual usted es parte. ¿Cómo quedó ello? ¿Sigue todavía esa lid de no saberse quiénes resultaron electos? Esta es una demostración de irresponsabilidad y de anarquía en el país. El Perú y cualquier país del mundo necesita consolidar la institucionalidad. Y nuestras instituciones son las más frágiles. Vaya. Y frágiles desde la familia, porque también se ha dividido la familia. No se tiene esa seriedad de antes. El Perú está fraccionado en 25 regiones y se ha fraccionado también la política y consecuentemente la identidad nacional. Tenemos que recuperar ese sentimiento de integración. En lo particular, yo me jacto de ser estudioso de la realidad nacional y he propuesto desde la creación errática de esta regionalización que fueran 4 regiones, porque hay 2 referentes, los 4 suyos y las 5 regiones militares. Las 5 regiones militares han sido puestas no a capricho de los militares, sino porque son áreas estratégicas de influencia en casos de desarrollo durante la paz, para trabajar y preservar la seguridad nacional, y en tiempo de guerra para confrontarse automáticamente con esa desventaja. Pero no podemos dividir el Perú en 25 regiones. Tenemos, y se han dado leyes, pero no sé, de mancomunidad regional, de mancomunidad municipal, pero no las respetamos. ¿Por qué? Porque no hay una política de gobierno que invoque la mayor calidad y cantidad de producción. En ese contexto, el federalismo, alguien por ahí planteaba Perú federal. ¿Sería viable federalizar el Perú? Cualquier ensayo que sea mejor que esta regionalización. Si 23 departamentos no superaron el Perú históricamente, 25 regiones tampoco.
por favor. Y si hay algunos ensayos como el federalismo u otro sistema que tenemos que copiar y mejorar y adaptarla a nuestra realidad, teniendo en consideración que no somos Perú solamente, somos parte de un continente sudamericano, que debemos tratar de uniformizar criterios y buscar la unidad y la paz a través de acuerdos o alianzas que mejoren nuestra situación. Entiendo ahora por qué el nombre, ¿no? Unidad y paz. Ahora, como partido, si ya en el ánimo de poder ir ubicándolo, ¿no? Es centro-derecha, centro-izquierda, centro-centro. ¿Cuál es la definición? La definición nuestra, y esto le estamos poniendo mística a nuestro sentimiento. Nuestra doctrina es el Perú, y lo hemos tomado porque en alguna vez un presidente como Belaúnde Terry dijo el Perú como doctrina. Pero es un logo interesante, pero es la verdad. Hagamos la realidad del Perú como doctrina. Esa es nuestra política. Unidad y paz es la doctrina. El Perú es la doctrina. Eso es lo que nosotros debemos defender. Nuestro sentimiento, nuestra historia. Acabo de comprobar que una indígena Chipiwa de la Amazonía ha rescatado algunas pinturas de las plantas y ha bosquejado a una cartera que es muy famosa, no sé si es hueso o es algo por el estilo, y ha tenido impacto en Europa. Y ha revolucionado el diseño del modelo de carteras. Ah, caramba. Y lo mismo ha sucedido con nuestra gente que antes esquimaba a los aucénidos sudamericanos y se los llevaban las pieles. Ahora estamos desarrollando la labor textil. Eso es lo que el Perú tiene que hacer. Tenemos un puno con una diversidad de litio, uranio, tenemos toda la riqueza, un lago Titicaca que está totalmente contaminado, pero que es una fuente de desarrollo acuícola y piscícola. Tenemos un lago Titicaca, que es posiblemente la fuente de ampliación de la frontera agrícola y de generación hidroeléctrica, que en el sur Chile está con serios problemas. Tanto así que pretenden incursionar dentro del Perú de una u otra forma. Ya lo han hecho comercial, empresarial y políticamente, ¿no? Sin un balazo. Recuerdo muy bien también aquello que siempre refieres en sus entrevistas del famoso destrave de más de 30.000 millones en obras. Así es. Unidad y Paz, ¿qué plantea al respecto? Nosotros somos un grupo de profesionales que estamos viendo esto y hemos tomado alguna información que corroboró a nuestro pedido Contraloría General de la República. No a nuestro pedido, sino como nosotros declaramos que existían más de 40.000 millones de dólares de obras paralizadas, Contraloría tomó el interés con el señor Nelson Chac y comprobaron algunas de ellas, corroborando la información que nosotros teníamos. Pretendemos hacer nuevas obras y sin embargo tenemos 44.000. No puede ser que haya 40.000 millones de dólares paralizados. Sí, señores, 22 obras de irrigación, póngale un promedio de 1.000 millones de dólares por cada obra para que termine, y serían 22.000 millones que están paralizadas. Wow. Chavimochic, que debería haber producido durante 8 años 2.500 millones por año y ocupar 150 trabajadores, que en buena cuenta son 150.000 familias, ha perdido 20.000 dólares durante esos 8 años para producir y exportar. El gasoducto está abandonado y nos cuesta 4 o 5 millones para mantener equipos de seguridad. Por favor, existe una infraestructura hospitalaria, educativa, deportiva y multimodal abandonada. ¿Y queremos hacer más obras? Hay que buscar una estrategia financiera para reflotar esas que además son rentables y que tienen impacto social y financiero. Ingeniero, hablando justo de inversión, ¿qué le parece Petroperú, la refinería? O sea, ¿fue una decisión equívoca? Porque se habla de que no se le debe inyectar dinero, pero siempre, digamos, en el tiempo se va a recuperar esa inversión que se ha realizado. Bueno, hay dos espacios, entre otros, muy graves.
Ya. La autonomía mal entendida, que genera cosas no santas, y la otra, la administración del Estado. En ningún país la administración del Estado ha permitido el desarrollo. Tiene de alguna manera que buscarse una fórmula mixta, tal vez, privado, público, privada, para que esto tenga mejor administración. La burocracia ha crecido en una dimensión tal que es más importante que lo que va a producir en petróleo. No hemos tomado con seriedad y se ha politizado el tema de Petroperú. Estamos poniendo en grave riesgo nuestra situación. Nosotros seguimos importando hidrocarburos para procesarlos en Ventanilla. Y acá tenemos no solamente gas y todos los hidrocarburos que podríamos hacer. No lo estamos haciendo. Pero nos estamos fijando que ¿por qué le demos 2.000 millones? Tiene que haber una reestructuración económico-financiera y sobre todo política, de decisión política pública y privada, para que sea productiva. Porque el petróleo, o sea, es la base nuestra. Claro, porque se habla de que tenemos un elefante blanco en el sentido de que, a ver, solo usan el 20% de toda la infraestructura. ¿Cómo, si usted tiene mayor precisión al Yo respecto? diría que no es un elefante blanco, es un muerto que nosotros queremos resucitar. Vaya, o sea, estamos hablando, nunca debió invertirse, porque hubo un antes y un después. Bueno, el gobierno... yo no conozco a fondo el tema, pero yo hago el estudio y mi criterio profesional me indica de que en realidad alimentar a alguien que no está produciendo es simplemente alentar a cubrir las deficiencias. Creo que lo primero que debe hacerse es una evaluación, una reestructuración, fijar un plan estratégico de desarrollo y recién aportar los recursos necesarios con un cronograma de inversiones que sea controlado y monitoreado en el tiempo, en el espacio, para que no tengamos estas sorpresas, no al final, desde el inicio de fracaso. Ahora, desde su conocimiento, el funcionamiento del Banco Central de Reserva, que se habla de una posición clave respecto de cómo se maneja nuestra economía, ¿no? Si bien es cierto, se ha sabido controlar la inflación, es casi como está dolarizada la economía peruana, pero no con la dependencia de fuera, sino con el control interno. El rol que ha jugado el Banco Central de Reserva desde... Bueno, el rol ha sido simplemente, creo que mantener esa reserva internacional de 80.000 millones de dólares, posiblemente, 60 u 80.000. Pero eso no significa parte del desarrollo. Eso puede servir para que en un caso de emergencia cubrir las deficiencias o los huecos del gasto fiscal o de la brecha fiscal que existe en el Perú. Lo que tenemos que hacer es tratar de producir, y acá quiero citar algo que puede mortificar a mucha gente inteligente que desde su óptica tenga la razón. El reordenamiento territorial en el Perú no se ha dado, no se da. Y el ejemplo patético es Chancay. Las tierras productivas del norte chico, de alto nivel productivo, con visas de desarrollo agroindustrial y agroexportador, van a ser cubiertas y encementadas con almacenes de contenedores, oficinas portuarias, comerciales, etcétera. Y no han reservado las tierras. ¿Qué vamos a exportar en Chancay si hemos cementado todo? Por favor. Hemos cubierto el área productiva, y no solamente es productiva, ¿no? para exportación, también es para la base de alimentos de la población. O sea, tenemos que imponer, y así a tabla rasa, a ultranza, un proyecto nacional de desarrollo urbano-rural, para hacer casas granjas, casas huertas y también actividades agrícolas. Y las intangibles, que es rural, intocables, porque esas tienen que ser destinadas única y exclusivamente para esto. Chinecas es otro caso patético. Vaya. El 50% de Chinecas, las tierras están invadidas por los malos funcionarios, porque a través de terceros ha sido eso. ¿Qué se tiene que hacer? Un estudio de recuperación de esas, saneamiento físico legal, para desterrar a esa gente, pero no se trata tampoco de desterrarlas. Para eso somos profesionales. Hay que buscar a los sociólogos, psicólogos, politólogos, etcétera, y profesionales, de tal manera que esa gente sea reubicada en zonas donde
tengan los servicios por lo menos de agua, desagüe, pistas, veredas. Lo básico. Lo básico. Y me dejen las tierras para producir. Porque esas tierras que no producen, les quitan fuentes de trabajo a los invasores. Pero le quitan el desarrollo a la región, que es Ancash. ¿Qué política hay? Y lo hablo con propiedad porque yo fui director ejecutivo en Chinecas y tuve que renunciar porque no aceptan los gobernantes o las autoridades de la gobernación a que se hagan esto, saneamiento físico legal y desterrar. Hay algo más que no se debe hacer. Los cursos de agua, demostré y hice un estudio, hasta ahora lo tengo, en que nosotros deberíamos captar 10 millones de soles al año del agua y no captábamos más que 900.000 al año. ¿Por qué? Porque hay sifoneo y todo lo demás y en mal entendimiento con funcionarios. Esto es falta de control, falta de conciencia, falta de conocimiento y hay algo más, falta de políticas públicas del Estado. Muy bien. Estamos aclarando, vamos a hacer un pequeño corte comercial y vaya que todo muy claro con el ingeniero Gastón Barúa, como siempre. Muchas Su gracias. conocimiento es sesudo respecto de lo que acontece en nuestro devenir como nación. Un corte y regresamos en Aclarando. Continuando ya con el final de nuestro programa, vaya que el tiempo se nos ha pasado rapidísimo, estamos reiterándole el agradecimiento a nuestro invitado, el ingeniero Gastón Barúa, por tomar parte de su domingo nocturno para visitarnos en nuestro programa Aclarando, que iniciamos el domingo de 10 a 11 de la noche, ya nos hemos pasado un poquito, ingeniero, para concluir su idea siempre tan sesuda. Coméntenos. Bueno, para mí las conclusiones son dos temas, el de seguridad, y en esto quiero dejar puntualmente, no solamente es un excelente candidato Roberto Quiabra de Unidad y Paz, sin fanatismo, sin preferencias ni nada, sino que es un estratega en el tema de seguridad, y él tiene perfectamente planteado y claro qué se debe hacer. Lo segundo es el aspecto socioproductivo que he mencionado. Y cuando he mencionado 44.000 millones de dólares de obras, las voy a dejar a un lado. Porque hay algo más importante, que son los recursos naturales. La defensa medioambiental. Para mí, la selva, los Andes y el Pacífico son 3 laboratorios naturales para desarrollar actividades científicas y tecnológicas. Y para eso están los profesionales multidisciplinarios de 35 colegios profesionales que los invito a participar en la política. Porque su aporte intelectual es indispensable para que el Estado cambie, modifique, innove, no revolucione. Innovar es crear imaginación, creatividad. Eso es lo que el Perú necesita. Los recursos de agua, las cuencas hidrográficas, la reforestación, la defensa del medio ambiente, etc. Darle valor agregado a nuestros recursos naturales. Hacer una evaluación consciente, satelital, de cuál es la potencialidad de las filiaciones mineras o los terrenos con filiación minera que tenemos en el Perú para preservarlos, porque son recursos no renovables. Y tratar de recuperar algo más importante, que es la rúbrica de este final, señor. La sapiencia ancestral no la hemos sabido aprovechar. Vale. Aprovechemos, recuperemos las condiciones y la sabiduría y la experiencia científica y tecnológica ancestral y apliquémoslos a esta realidad presente para hacer un futuro mejor. Con unidad y paz podemos lograrlo. Muy bien, esto ha sido Aclarando. Nuevamente agradecemos al ingeniero Barúa el haberlo tenido la noche del domingo, y
Con nosotros será hasta la siguiente semana en Más Aclarando. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos el siguiente domingo. Agradecer a la producción por las atenciones que ha tenido el programa.